postura de Joe Biden y de su partido en cuanto al mandato abortista de Obama o anticoncepcionista, ya lo cubrimos, en realidad no voy a repetirlo, cuando hablamos de la hermanita de los pobres en el primer tema de esta lista de posturas. Otra muy interesante y muy importante es cuál es la postura en cuanto a los derechos de los padres. La plataforma demócrata también se opone a lo que llaman vouchers en inglés o becas. Es decir, hay padres de familia que no quieren mandar a sus hijos a las escuelas públicas porque están en desacuerdo con las ideologías que allí se enseñan, en muchos casos, y que quisieran llevar a sus niños a que fueran a escuelas religiosas o escuelas privadas, ¿ya? Pero no tienen el dinero para hacerlo. Y esto, según la postura que está a favor de los vouchers, el no recibir ayuda del gobierno es injusto porque si lo logran enviar con mucho esfuerzo y corriendo riesgo en su economía, estos padres a sus hijos a escuelas católicas o escuelas religiosas, estarían pagando dos cosas. Estarían pagando por medio de impuestos lo que cuesta un niño o una niña en una escuela pública, que eso lo pagamos todos con nuestros impuestos, que son miles de dólares, y estaría pagando también por su hijo o hija en una escuela privada. O sea que estaría pagando doble. Y eso no lo consideran justo. Por lo tanto, hay congresistas y demás que han presentado proyectos de ley a favor de los vouchers para los padres, de una cierta cantidad de dinero para que le ayude a los padres, al menos en parte, a costear lo que costaría una escuela privada. Los demócratas en contra de esos vouchers sería lo que se llamaría que estarían en contra de parental choice, o sea, de las opciones parentales para los padres. Ok, ¿qué pasa en cuanto al matrimonio homosexual? Entre comillas matrimonio porque no hay tal matrimonio homosexual. Pero bueno, Biden antes estaba en contra del mal llamado matrimonio homosexual en la década de los 90, pero ya para el 2012 dijo que aceptaba el matrimonio entre personas del mismo sexo y poco después Obama mismo lo hizo, expresó ese apoyo. Y como vicepresidente, Biden presidió una boda de dos trabajadores del mismo sexo en la Casa Blanca, dos trabajadores del gobierno, en la Casa Blanca en 2016, hace ya 4 años. En cuanto al aborto, Joseph Biden lo ha dicho muy claro, él está de acuerdo con el aborto durante los 9 meses del embarazo, por cualquier motivo y hasta el momento mismo del nacimiento, sin objeción de conciencia por parte de los médicos que quieran objetar y incluso en ciertos casos pagado con nuestros impuestos. Esto es, él antes estaba, Joseph Biden, en contra de una ley que se llama la Ley Helms, que prohibía el uso de nuestros impuestos para pagar abortos en mujeres pobres, pero luego cambió de posición y ahora está en contra de esa prohibición y está a favor entonces de que las mujeres pobres se les pague, el gobierno les pague con nuestros impuestos sus abortos. De manera que él está completamente a favor del aborto. ¿Y cuál es su postura finalmente de Joe Biden en cuanto a financiar organizaciones abortistas con dinero de nuestros impuestos como Planned Parenthood? Sabemos que Planned Parenthood es la organización más abortista de Estados Unidos y que ha traficado con órganos y tejidos de bebitos abortados en sus instalaciones y que recibe del gobierno más de $500 millones al año. Biden quiere continuar con esa política incluso a nivel estatal también, no solamente a nivel federal. Él quiere que se le dé todo el dinero posible de nuestros impuestos a nivel federal y estatal a esta organización abortista Planned Parenthood. Pasemos entonces un poquito ahora a las posturas de Kamala Harris. Kamala Harris fue antes de ser senadora por el estado de California, era antes la fiscal general de ese estado, de California.
Kamala Harris ha recibido la aprobación de 100% del grupo pro aborto NARAL, NARAL, que significa la Organización Nacional para el Derecho al Aborto, o para repeler las leyes en contra del aborto. A veces han cambiado de nombre ellos, y es la organización abortista, no la más grande de Estados Unidos, esa es Planned Parenthood, pero sí la más grande en cuanto a hacer lobbying ante el Congreso de Estados Unidos. Y le concedió a Kamala Harris el 100% de su aprobación por la postura a favor del aborto de Kamala Harris. También Kamala Harris quiere expandir los derechos reproductivos. Ella dice, en derechos reproductivos, en realidad, una frase para encubrir el tema del aborto, entre otras cosas, además de los anticonceptivos. Ella quiere expandir estos supuestos derechos reproductivos y en todo sentido, igual que Joe Biden. Ella propone también, esta sería la tercera propuesta de Harris, que si los estados, que hasta ahora tienen derecho a hacerlo, si los estados que quieren, estados pro vida, que quieren pasar leyes que de alguna manera limiten el aborto, ya sea, por ejemplo, periodos de esperas, que la mujer que intenta abortar lo piense bien, que le muestren un sonograma de su hijo, una ecografía, que una menor tenga que buscar el permiso de los padres antes de abortar, cosas así, ¿no? Que no quitan el aborto porque no pueden quitarlo completamente, pero que lo limitan, o cuando se perciben ya los latidos del corazón del bebé, ¿no? O leyes, por ejemplo, que si hay un aborto fallido y el bebé sobrevive el aborto, hay leyes que se han intentado pasar en algunos estados de que los médicos entonces están obligados a ese bebé que ha sobrevivido el aborto, que está vivo todavía, a darle toda la atención médica que necesita para poder sobrevivir y de alguna manera preservar su salud. Bueno, Harris está en contra de todo eso. Ella quiere que cualquier propuesta de ley que cualquier estado quiera proponer tenga que pasar un escrutinio federal. Es decir, que el gobierno federal tiene que aprobar o no esa propuesta de ley de ese estado. Y por supuesto, si ella es vicepresidente, pues entonces estaría abogando porque el gobierno federal no le permita a los estados limitar el aborto. Y ella también lo ha expresado muy bien esto en debates que han sido televisados, y ella dice que las mujeres, si no tienen el aborto, muchas de ellas van a morir. Eso es totalmente falso desde el punto de vista médico, porque se pueden salvar a las mujeres con la debida atención médica sin realizar un aborto directo. También cuando ella era fiscal general del estado, lo que se llama Attorney General del estado de California, ella tuvo un caso en el cual, que es ya conocido por todos, el Centro para el Progreso, el Centro del Progreso Médico, o Center for Medical Progress, que dirige David Daleiden, un provida, descubrió con videos encubiertos que Planned Parenthood, la mayor organización de Estados Unidos, estaba traficando con órganos y tejidos de bebitos abortados en sus instalaciones. Estaba vendiendo con fines de lucro, que eso es ilegal, estos tejidos y estos órganos de bebitos abortados. Empezó un litigio, un enfrentamiento entre Daleiden y Planned Parenthood. Al él dar a conocer estos videos, que por cierto, según las leyes del periodismo, tiene derecho a hacerlo, porque si no, los periodistas no podrían, por ejemplo, en otros casos distintos, hacerse pasar por con otra identidad, y encubiertamente, y la policía también lo ha hecho encubierto, denunciar a organizaciones que trafican con drogas, o la mafia, o cosas así. Por lo tanto, hay leyes que protegen esos derechos de periodismo encubierto. Pero Kamala Harris se fue del lado de Planned Parenthood.
e incluso mandó a la policía a allanar la casa de David Daleiden e incautarle, quitarle los videos, las copias de videos que él había hecho, para que no tuviera pruebas de que Planned Parenthood estaba haciendo esta atrocidad. Ella pues se puso del lado de Planned Parenthood, a pesar de que Planned Parenthood le había dado dinero para sus campañas políticas. O sea que es algo ilegal en realidad, porque entra en un conflicto de interés. Sin embargo, ella no, ella siguió persiguiendo a Daleiden, y Daleiden enfrenta ahora multas millonarias, la posibilidad de ir a la cárcel, aunque todavía eso está en litigio y posiblemente vaya al Tribunal Supremo. También Kamala Harris, al igual que Biden, se ha opuesto a la enmienda Hyde, que, como explicaba anteriormente, es una enmienda que data del año 73 y que tuvo apoyo bipartidista y que prohíbe que se utilice el dinero de nuestros impuestos para pagar abortos dentro de Estados Unidos en caso de mujeres pobres, y también tiene una proyección internacional que sería más largo de explicar, pero ella se opone a eso y quiere que los abortos de mujeres de bajos recursos sean pagados también con nuestros impuestos. Yo había hablado brevemente acerca de leyes en ciertos estados, que ciertos estados han tratado de pasar, de salvar a los bebitos que sobreviven un aborto fallido. En dos ocasiones el Congreso ha intentado pasar una ley que se llama, en español se diría la traducción, Ley de Protección de Sobrevivientes del Aborto Nacidos Vivos. En dos ocasiones Kamala Harris se ha opuesto a este tipo de proyecto de ley, ya como senadora por California del Congreso de Estados Unidos. También Kamala Harris se opuso a la candidatura de un candidato católico para ocupar un puesto de juez en un estamento judicial de un distrito en Nebraska. Como ustedes saben, no solamente están los jueces del Tribunal Supremo, hay otros tribunales a nivel de distrito que están posicionados o ubicados en diferentes estados. En California está uno, en Nebraska, hay otro, creo que en Nueva York, etcétera, pero que tienen jurisdicción sobre varios estados, sobre una decena de estados más o menos. Y cuando los casos que se litigan, que entran en litigio, son llevados a esos tribunales, cuando no son decididos ahí totalmente, entonces se llevan al Tribunal Supremo. Hubo un candidato de nombre Brian Buescher, que había sido propuesto por Trump para ocupar un puesto vacante en ese tribunal del distrito de Nebraska, y Kamala Harris se opuso porque Brian Buescher, ella se enteró, es miembro de los Caballeros de Colón, de Knights of Columbus, y ella descubrió que los Caballeros de Colón, por ser católicos, no creen en el aborto y no creen en el matrimonio homosexual. Entonces ella se opuso y dijo que no era competente, que no era idóneo para ocupar ese puesto. En otras palabras, en la mente de Kamala Harris, si tú eres católico y si tú estás en contra del aborto o en contra del matrimonio homosexual, tú no puedes ocupar ningún puesto político, según Kamala Harris. También Kamala Harris está a favor del, entre comillas, el mal llamado matrimonio entre personas del mismo sexo. Incluso ya desde antes de que el Tribunal Supremo fallara a favor del matrimonio homosexual, en California hubo en el 2008 una ley, una proposición, mejor dicho, que se llamó Proposición 8, en el cual el pueblo californiano votó a favor del matrimonio real entre hombre y mujer y en contra del matrimonio homosexual. Ella, como abogada de fiscal, echó abajo ese referéndum que hubo en California, que había sido votado democráticamente por el pueblo californiano, lo echó abajo y no permitió que se pasara esa ley, sino que siguiera vigente la ley que permitía en California el matrimonio homosexual.
También Kamala Harris, dentro del tema del aborto, ha rechazado proyectos de ley que prohíben el aborto después de las 20 semanas de gestación. A las 20 semanas, todos los científicos están de acuerdo en que el bebé puede sentir dolor. Según otros científicos, en realidad, el bebé puede sentir dolor mucho antes, desde las 12 semanas. Ya el bebé tiene la capacidad neurológica para sentir dolor. Pero, al menos a nivel de consenso científico, se cree que a partir de las 20 semanas. Pero Kamala Harris se opuso a eso porque ella está de acuerdo con el aborto hasta el momento del nacimiento, por cualquier motivo. También Kamala Harris, cuando fue fiscal general del estado de California, quiso, pero no lo logró, quiso obligar a los centros de ayuda a la mujer, a los centros Provida, que proveen ayuda a las mujeres que están embarazadas, que están tentadas por el aborto, le proveen todo tipo de ayuda para que no aborte y para que tenga a su hijo. Kamala Harris quería obligar a estos centros Provida a que también informaran a las mujeres dónde pueden encontrar un aborto. En otras palabras, que le hiciera publicidad a los centros de aborto, que hablaran de las dos cosas, a favor de las dos cosas, de no hacerse el aborto y de sí hacerse el aborto y decirles dónde pueden encontrar un centro de aborto para que se hagan el aborto. Ella quiso obligar a los centros de ayuda a la mujer Provida, pero el Tribunal Supremo falló en contra de su pretensión y por lo tanto no lo logró, pero lo intentó. También Kamala Harris copatrocinó una legislación, un proyecto de ley que ponía en peligro la libertad de expresión y de conciencia. Kamala Harris copatrocinó la legislación denominada The Equality Act, el Acta de Igualdad en el 2018, cuando ella ya era senadora, que según los críticos pone en peligro la libertad de expresión y los derechos de protección a la objeción de conciencia. En cuanto a las personas o médicos que no quieren realizar un aborto o que no quieren promover la ideología LGBT, etcétera. O los, por ejemplo, los que tienen pastelerías o servicios fotográficos para bodas y otros eventos, obligarlos a que empleen sus servicios, que den sus servicios a parejas homosexuales o parejas de lesbianas que se quieren casar, entre comillas. Y ella se opuso a ese acta. Y también Kamala Harris coescribió un proyecto de ley que atentaba, otro proyecto de ley que atentaba contra la libertad religiosa, que en este caso estaba a favor, y ya lo hemos mencionado, que se llama el Do No Harm Act, que de haber pasado ese proyecto hubiera debilitado las protecciones del Religious Freedom Restoration Act que pasó Trump, el acta de restauración a la libertad religiosa, y que habría hecho muy difícil a muchas instituciones mantener su identidad religiosa o su identidad en contra del aborto o en contra del matrimonio homosexual o de otras cosas que van en contra de su conciencia o de sus convicciones religiosas. Así que de manera, esta es la postura de Joe Biden, Joseph Biden y Kamala Harris. Resumiendo un poco, ambos candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente están a favor del aborto por cualquier motivo durante los 9 meses de embarazo, incluso hasta el momento del nacimiento, como existe en estos momentos en el estado de Nueva York. Están en contra de que se ayude a salvar bebitos que sobreviven a un aborto fallido, que nacen vivos a pesar de haberse intentado practicar un aborto. Están en contra de que haya leyes que se les preste ayuda para que sobrevivan y su salud sea de alguna manera compensada. Y están a favor también de que se pague con dinero de nuestros impuestos por los abortos. Hay una cosa que aquí yo había olvidado decir, y que a nivel internacional, recordemos que sí, que está vigente en Estados Unidos por parte del gobierno una ley que se llama The Mexico City Policy, la política de Ciudad México,
no tiene nada que ver con México, sino que se nombró así por un hecho histórico que hubo una vez en los años 80, una conferencia de la ONU en México. Y a raíz de esa conferencia, del peligro que Ronald Reagan vio en que las organizaciones abortistas que actúan fuera de Estados Unidos recibiesen dinero de nuestros impuestos, instituyó lo que se llama la política de Ciudad de México, que en definitiva lo que busca es prohibir que se utilice el dinero de nuestros impuestos para financiar organizaciones como Planned Parenthood Internacional, que practican cometen aborto, practican o hacen lobbying o promueven el aborto fuera de Estados Unidos. Joseph Biden y Kamala Harris están en contra de esa prohibición, o sea, ellos quieren que también se utilice el dinero de nuestros impuestos para que se financien organizaciones que promuevan el aborto fuera de Estados Unidos. Y estarían también de acuerdo en dar financiamiento a otras organizaciones de otras maneras que promueven el aborto. Bien, eso es todo lo que tengo por hoy para ustedes. Estas son las posturas de estos candidatos. Que Dios los bendiga y les invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.